En este video les voy a mostrar cómo poder utilizar ChatGPT para añadir funcionalidad a lo que son nuestras aplicaciones de Power Apps. A lo largo de este video vamos a modificar una aplicación en la cual vamos a agregar 4 diferentes filtros. Me refiero a un filtro de texto, que dependiendo de lo que nosotros introduzcamos en este cuadro de texto se va a ir filtrando nuestra galería. También tenemos una columna de opciones con las prioridades, que dependiendo de lo que nosotros escojamos en este cuadro de texto se nos va a mostrar la información en nuestra galería. Y por último también tenemos unos filtros de fecha, con los cuales dependiendo del rango de fecha inicial y fecha final, se nos van a acotar nuestro registro. Y toda esta funcionalidad la vamos a desarrollar a través de ChatGPT. Le iremos preguntando diferentes cosas y él nos va a ir dando la fórmula para ir filtrando nuestra galería. Así que sin más, comencemos el video. Comenzando en forma con el video, como vimos en la introducción, vamos a utilizar a ChatGPT para que nos ayude a darle más funcionalidad a nuestras aplicaciones de Power Apps. Específicamente en este tutorial vamos a ver cómo ChatGPT nos va a ayudar a agregar filtros a nuestra aplicación por diferentes tipos de columnas. Vamos a agregar 3 filtros específicamente, que va a ser la columna de título, la columna prioridad, que es de tipo opción, y las columnas de fecha. De fondo les estoy mostrando la aplicación que vamos a utilizar a lo largo de este video tutorial. Para mostrarles un poco cómo es que está creada, me voy a ir a SharePoint, ya que en SharePoint he creado una lista que se llama OpenAI para aquí almacenar toda la información que se está mostrando en nuestra aplicación. Como recién les mencioné, esta lista solo tiene 4 columnas. Una, la columna de título, que es la columna que se crea de manera predeterminada a nosotros crear una lista. Por lo tanto, esta columna es de tipo texto. Como segunda columna es la columna de prioridad, que yo les había mencionado que es de tipo opción. Podemos ver el tipo opción y yo tengo diferentes opciones, valga la redundancia, o prácticamente categorizaciones de las prioridades. Puede ser baja, media y alta. Y por último tengo 2 columnas de fecha, una fecha inicial y otra fecha final. Ambas son de tipo fecha y hora, pero no estoy incluyendo la hora, únicamente estoy manejando los datos de fecha para este ejemplo. Y en Power Apps lo único que hice fue conectar la base de datos, la lista de SharePoint que se llamaba OpenAI, y en la estructura de la aplicación únicamente tengo una galería que claramente está conectada a lo que es mi base de datos, y dentro de la galería tengo diferentes etiquetas donde se muestra el título. A lo largo del video vamos a ir modificando estos nombres y propiedades dependiendo de lo que nos vaya diciendo ChatGPT para nosotros poder crear nuestros filtros. Entonces prácticamente tengo diferentes etiquetas donde, para que sea un poquito mejor, diría prioridad, diga fecha inicial y los valores que tengo en mi base de datos. Eso va a ser la base con la cual nosotros vamos a partir para poder utilizar ChatGPT. Comenzando la conversación con ChatGPT, yo le he comentado que tenemos una galería en una aplicación de Power Apps y queremos filtrarla con la información que se ingrese en un cuadro de texto. La columna que se quiere filtrar se llama título y es de tipo texto. La respuesta de ChatGPT nos dice que nosotros podemos utilizar la función filter para nosotros poder filtrar la información dependiendo del texto. Nos dice que ingresemos un cuadro de texto y le demos algún nombre, por ejemplo txtfiltro, y en la galería establecer en su propiedad items la siguiente fórmula, donde dice la función filter, nuestra tabla de datos, y utilizar este txtfiltro, que así se llamaría el cuadro de texto, y lo que esté contenido en la columna de título. Aquí abajo sigue un poco la explicación, por si gustan ustedes pausar el video y prácticamente leer la respuesta de ChatGPT, pero yo para hacer un poquito más rápido y no tan tedioso este video, me voy a brincar esta parte y únicamente voy a copiar lo que es la fórmula. Entonces, siguiendo las instrucciones de ChatGPT, nos dice que nosotros ingresemos un cuadro de texto. En este caso, tendríamos que llamarlo txtfiltro. Voy a copiar esto, le voy a cambiar el nombre. Ya que le he cambiado el nombre, voy a regresar a copiar la fórmula. Y nos decía que en la propiedad items de la galería, para eso selecciono mi galería, en su propiedad items, peguemos la fórmula que él nos dio. En este caso me está marcando diferentes errores que vamos a ir arreglando poco a poco. Para empezar, el primer error me dice que tu tabla de datos no existe, porque prácticamente así se tendría que llamar la base de datos. Únicamente lo voy a cambiar a cómo se llama mi base de datos, recordando se llamaba OpenAI, y por eso es que yo lo pongo aquí este nombre. Ahora también me marca errores de sintaxis, porque yo radico en México. La separación entre las propiedades dentro de las funciones, aquí en México se utiliza el punto y coma y no la coma.
Si ustedes ya sea que radiquen en Estados Unidos o tuvieran todo lo que es la interfaz de Power Apps en inglés, ustedes tendrán que utilizar la coma, pero por eso es que me marcaba error. Ahora, también muy común, parecido a lo que es la parte de la sintaxis, que me refiero entre México y Estados Unidos, a pesar de que yo tengo Power Apps en español, dice que no reconoce la columna título. Esto es porque también existe cierta traducción relativamente mala, por así decirlo, porque a pesar de que yo tengo el universo o la interfaz en español, la columna de título no existe para Power Apps, ya que la columna de título lo sigue respetando como title, es decir, esto en inglés y no en español. Ahora con esto prácticamente nuestro filtro estaría funcionando. Ahorita vamos a ver que, por ejemplo, con la función in nos está dando una advertencia de delegación, es decir, nosotros vamos a tener problemas al utilizar esta fórmula cuando nuestros registros sean gran cantidad. Pero ahorita vamos a arreglar esto. Primero les quiero mostrar que esta fórmula prácticamente ya está en funcionamiento y nuestra aplicación ya sería más robusta. Para mostrarles, voy a correr la aplicación y voy a borrar tal cual esto. Nosotros al borrarlo ya se nos muestran todos los registros. Si escribo power, como pueden ver, lo que nosotros estamos escribiendo es por lo que nos filtra nuestra galería. Yo voy a OpenAI, me voy un poquito más específico. Únicamente los registros que se cumplan con la condición que nosotros pusimos en la galería se van a mostrar. Ahora, ¿por qué cuando nosotros introdujimos el cuadro de texto de manera predeterminada no se nos mostraba nada de información en nuestra galería? Y esto es porque nosotros cuando creamos un cuadro de texto siempre va a tener en la propiedad default esto, en el ejemplo, que es entrada de texto. Entonces por eso era que no se mostraba. Es decir, nosotros le ponemos entrada de texto. Como venía, pues obviamente no nos va a mostrar nada porque prácticamente en la columna de título no hay algo parecido a entrada de texto y es por eso que no se nos muestra absolutamente nada. Ahora vamos a arreglar un poco la función de delegación, ya que aquí nos muestra este error. Tratando de arreglar el problema de delegación que tenemos con la función in, le comenté a ChatGPT que utilizamos la fórmula, que es la que nosotros teníamos, y que nos indica un problema de delegación con la función in. Le dije que si podía cambiar la función de la fórmula del filtro para que se filtre por lo que comience en el cuadro de texto. Y ya nos da una fórmula diferente, nos sigue respetando la función filter, con la base de datos, pero en vez de la función in ya tenemos la función start with. Entonces ya me da una fórmula diferente, cual la voy a copiar y únicamente voy a pegarla. Seguimos teniendo los problemas de la sintaxis, únicamente lo sigo arreglando. Y como ustedes pueden ver, ya tenemos la fórmula funcionando al 100% sin ningún error ni algún problema de delegación. Probando nuestra aplicación, como podemos ver, seguimos teniendo la misma funcionalidad dependiendo de lo que nosotros introduzcamos en este cuadro de texto. Se nos va a ir filtrando lo que es toda nuestra galería. Entonces ChatGPT nos ayudó a generar este filtro. Digo, sí tiene a lo mejor sus equivocaciones, pero también pueden depender de uno mismo. ¿A qué me refiero con esto? Que la sintaxis o la forma de hablar o comunicarnos con esta inteligencia artificial influye mucho, ya que dependiendo de las palabras que nosotros utilicemos va a ser la respuesta que nosotros vamos a tener. Por lo que puede ser que no me expresé de manera correcta y por eso no obtuvimos este resultado al inicio. Pero prácticamente se van creando los filtros de manera muy sencilla. Ahora vamos a agregar el filtro de la columna prioridad. Siguiendo con la configuración del filtro de prioridad, le comenté a ChatGPT que tenemos un cuadro desplegable que se llama ComboBox 2, que es el nombre que de manera predeterminada se le asigna cuando nosotros agregamos un combo box. Y le comenté que queremos agregar otro filtro a la fórmula que inicialmente tenemos. Entonces lo único que hice fue copiar y pegar la fórmula y le comenté que queremos filtrar la columna prioridad dependiendo de lo que esté seleccionado en el combo box. Por lo que prácticamente me contesta con otra fórmula, es decir, ha actualizado la fórmula que inicialmente nosotros teníamos, donde teníamos la parte del filtro del cuadro de texto y lo que me agregó es este operador o esta parte de la sintaxis donde está la columna prioridad y que sea igual a lo que esté seleccionado en el combo box. Aquí abajo viene un poco la explicación de a qué se refiere este operador lógico, etc. Y me regreso a mi galería en la propiedad items, pego la nueva fórmula y bueno, seguimos teniendo los mismos problemas en cuestiones de sintaxis. Arreglados los errores de sintaxis, ahora nos marca un error que no reconoce ComboBox 2. Esto puede llegar a ser confuso, ya que nuestro cuadro sí se llama ComboBox 2, es prácticamente el nombre que viene aquí, pero
por razones Power Apps no lo está identificando. Y lo único que hago es borrar esa parte y volverlo como a reescribir para que ahora sí veamos que Power Apps lo está reconociendo. De hecho, el contorno se pone en color verde y con esto nos aseguramos que sí hemos estado obteniendo el resultado esperado. Ahora, la fórmula que nos dio ChatGPT nos puede llegar a causar también errores, ya que aquí hay una incompatibilidad en las comparaciones, es decir, la columna prioridad, al ser de tipo opción, me la está tomando como si fuera un registro. Y al nosotros tener esta parte del combobox.selected.value, esto nosotros nos estamos mandando un texto y es por eso que me dice que no podemos comparar los tipos record con texto. Record es el registro y únicamente podríamos volver a indagar en la parte de ChatGPT para que nos reformule esto, pero es tan sencillo como nosotros poner .value y con esto ya estaríamos comparando texto con texto, que como pueden ver si corro mi aplicación, prácticamente de manera predeterminada no se me está mostrando ningún elemento hasta que nosotros seleccionamos algo, es cuando se hace el filtro. Entonces aquí relativamente hemos encontrado como un error de funcionalidad, ya que de manera estándar nosotros quisiéramos que se nos muestre todos los registros cuando no esté seleccionado algo y ya dependiendo de lo que se vaya seleccionando se vaya filtrando. Entonces vamos a copiar la fórmula y vamos a decirle a ChatGPT que la pueda corregir por nosotros. Por lo que ahora le he pedido que me corrija la fórmula. Tal cual, le comenté que quisiéramos que se muestren todos los registros, aunque no esté seleccionado nada en el cuadro desplegable. Le copié la fórmula y únicamente le dije, puedes corregir la fórmula, y como resultado nos dio la siguiente fórmula. Lo que hago es volver a copiar y volvemos a modificar esto. Seguimos teniendo los errores de sintaxis. Corregidos los errores de sintaxis, volvemos a correr la aplicación y vemos que ya de manera predeterminada se me están mostrando todos mis registros. Si yo selecciono alguna prioridad en específico, vemos que sí me lo filtra, y si volvemos a hacer el filtro en cuestiones de la columna de título o produciendo un texto, vemos que sí sigue respetando la funcionalidad que nosotros tenemos pensada. Entonces, como pueden ver, con ChatGPT vamos avanzando relativamente rápido y sencillo para la configuración que nosotros queremos. Para los filtros de fecha voy a agregar 2 calendarios. Uno aquí arriba y otro abajo. Con respecto a los filtros de fecha, a ChatGPT le he comentado que tengamos 2 columnas, la de fecha inicial y fecha final. Le comenté que agregue 2 filtros de fecha y copié la fórmula que nosotros ya teníamos para que se muestre en la galería todos los registros posteriores a la fecha inicial, cuyo controlador se llama DatePicker1, ya que yo agregué 2 calendarios, DatePicker1, que es el de fecha inicial, y DatePicker2, que es el de fecha final. Entonces lo único que hice fue comentarle que quiero que se muestre todos los registros posteriores a lo que esté en DatePicker1 y todos los registros anteriores a la fecha final, que en este caso se llamaba DatePicker2. Entonces la respuesta de ChatGPT pues prácticamente es, como lo hemos venido trabajando, una actualización de la fórmula que ya teníamos. Lo que hago es copiar esto, estando dentro de la propiedad items, volvemos a reemplazar la fórmula. De manera rápida voy a corregir los errores de sintaxis. Y corregidos los errores de sintaxis, ahora nos muestra un error muy parecido a lo que pasamos con el ComboBox 2, pero en este caso no está reconociendo tal cual la columna fecha inicial porque dice fecha-inicial y como tal dentro de Power Apps o en la lista de SharePoint no se llama así por el guión bajo. Entonces lo único que hago es volver a corregirlo. Si se fijan, viene entre comillas simples y sin espacio. Entonces me vuelve a pasar lo mismo con la fecha final. Y ya una vez tenido corregido todo esto, vemos que de manera predeterminada no se nos está mostrando ningún registro, pero esto es porque también ya están influyendo los registros de fecha. ¿A qué me refiero con esto? Que yo le comenté a ChatGPT que quiero que se me muestren todos los registros posteriores, es decir, ahorita sería todo lo que esté después del 11 de febrero y cuyo fecha final esté antes del 11 de febrero. De manera predeterminada se pone el día de hoy. Entonces, para fines del ejemplo, voy a ampliar estos rangos de búsqueda y como pueden ver, se me aparecen ya todos los registros. Si yo voy acotando, por ejemplo, que la fecha inicial sea el 6 de febrero, vemos que ya se me reduce a 2 registros. Y si quiero que la fecha máxima final sea el 20 de febrero, ya nada más se me acota a 1. Entonces, como pueden ver, prácticamente depende de las fechas que nosotros tengamos para que estos registros se muestren.
ya que puede no ser muy funcional, esta parte de estar moviendo lo que son las fechas seleccionadas. Entonces para esto vamos a añadirle un poquito más de funcionalidad a estos controladores de fecha. Por lo que para agregar la funcionalidad le comenté al ChatGPT que el controlador de fecha inicial, que se llama DatePicker1, quiero restarle 15 días al día de hoy, es decir, para que automáticamente siempre se estén mostrando las fechas iniciales a partir de 15 días antes del día de hoy. Y el controlador de fecha final, que se llama DatePicker2, quiero agregarle 15 días para que se me muestre automáticamente todas las tareas que tengan vencimiento dentro de 15 días. Entonces, de manera predeterminada, ChatGPT nos da 3 fórmulas. La primera sería para únicamente el controlador DatePicker1. La segunda sería para el controlador DatePicker2, donde aquí vemos que le resta 15 días, aquí los agrega. Y también nos da la opción de que en vez de que nosotros estemos modificando tal cual los controladores, sino que ya automáticamente en la fórmula en la cual nosotros estamos filtrando nuestra galería, se agreguen y se resten los 15 días. Si se fijan, va a haber esta modificación donde aquí se le restan, se le suman, etc. Entonces ChatGPT nos ayuda dependiendo de lo que nosotros queramos. Yo lo voy a hacer a través de los controladores. Entonces voy a copiar esta fórmula y únicamente la voy a pegar y corregimos los errores de sintaxis. Y posteriormente voy a hacer lo mismo con el segundo controlador, donde también corrijo la parte de los errores de sintaxis. Y como pueden ver, si vuelvo a correr mi aplicación, automáticamente se me están mostrando todos los registros y se me están restando 15 días al día de hoy. Hoy día que estoy grabando el video es 11 de febrero, hace 15 días era 27 de enero y en 15 días es 26 de febrero. Entonces, de manera predeterminada ya se nos mostraría esta información y de todos modos siguen siendo funcionales los filtros de que si yo voy acotando y modificamos las fechas, pues la aplicación sigue respondiendo de manera satisfactoria. Y probando ahora en conjunto todos los filtros, pues si yo filtro por la media y de todos modos, por ejemplo, modifico estas fechas, la aplicación sigue funcionando sin ningún problema. Y ya para concluir este video les quisiera mostrar que nosotros podemos añadir funcionalidad para el diseño de la aplicación. Me refiero específicamente a que podemos trabajar y modificar cómo se ve la aplicación dependiendo de lo que nosotros queramos con condiciones. Y estoy hablando específicamente de esta etiqueta donde nos dice la prioridad que nosotros tenemos. Por ejemplo, si quisiéramos que la prioridad alta esté en color rojo, que la prioridad media en azul y la prioridad baja en verde. ¿Cómo podemos hacer esto? Se lo vamos a preguntar a ChatGPT. Y preguntándoselo a ChatGPT, le comenté que tenemos un label o una etiqueta que muestra las prioridades baja, media y alta. Y queremos que dependiendo de la prioridad se muestre el texto en color diferente. Específicamente la prioridad baja en color verde, la prioridad media en color azul y la prioridad alta en color rojo. Me da la siguiente fórmula y me indica que en la propiedad color de la etiqueta es donde nosotros tenemos que hacer esto. Entonces, dando en la etiqueta, me iré a la propiedad color. Y aquí es donde voy a copiar la fórmula que nos dio ChatGPT. Seguimos teniendo los mismos problemas de sintaxis. Arreglados los problemas de sintaxis, seguimos teniendo el mismo error, donde no nos está reconociendo lo que es la columna prioridad. Entonces, en este caso, la única modificación que vamos a hacer es teclear prioridad y seleccionaremos thisItem prioridad.value. Entonces, con esto, yo corro lo que es mi aplicación y quitamos los filtros de las prioridades. Vemos cómo se muestra dependiendo de la prioridad el color. La prioridad media quedó en azul, la prioridad alta quedó en rojo y la prioridad baja quedó en verde. Por lo que con esto yo estaría concluyendo el video. Como pudimos ver, ChatGPT nos puede ayudar a añadir funcionalidad compleja a lo que son nuestras aplicaciones de Power Apps sin la necesidad de que nosotros tengamos mucho conocimiento en esto. Por lo que prácticamente si nosotros queremos hacer alguna funcionalidad, se la platicamos a ChatGPT y copiamos la fórmula para que nosotros podamos utilizarla. Si les gustó el contenido de este video, les agradecería le dieran like para que pudiera llegar a más personas.